Buenos días. Muchas gracias a todos por acudir a este debate, a esta incursión en un asunto tan relevante como la defensa, tan maltratado tantas veces. Yo lo sé por experiencia porque llevamos, y nos ha ayudado el Cano también en muchas ocasiones, llevamos 37 años haciendo un seminario de defensa y seguridad, un seminario internacional en Toledo, y les aseguro a ustedes que conseguir la financiación para el seminario es más difícil que conseguir la financiación para una corrida de toros. Se nos echan encima, si alguien patrocinara a los toros, los animalistas, los no sé qué, un montón de gente, considerando que eso es inaceptable, que es hacer sufrir a los animales. Pues también se considera que es inaceptable financiar una reflexión sobre la defensa. Y por eso es tan bienvenida una reflexión como esta, impulsada por el Real Instituto Elcano. Aquí se trata de presentar este paper que han hecho gentes que saben de lo que hablan, el general Félix Arteaga, Daniel Fiot, Carlota García Encina, Luis Simón, y todo ello con la moderación de la vicepresidenta del Real Instituto Elcano, María Dolores de Cospedal. Pero fíjense ustedes, y ya me retiro, aquí se trata de estudiar, dice el lema con el que se convoca esto, el dilema de la defensa. Si podrá o no España capitalizar la revitalización de la defensa europea. Pero sepan que la lógica aristotélica ha dejado de estar vigente en las áreas del gobierno. Eso de o cañones o mantequilla, eso es una cosa para niños. Ahora, cañones y doble ración de mantequilla. No va a faltar de nada. No hay dilemas, pero ellos nos hablan de dilemas y lo harán con bastante autoridad. ¿Podría España capitalizar la revitalización de la defensa europea? Pues la respuesta, como se verá, es que podría, pero con una situación como la que tenemos, con la fragilidad de los apoyos parlamentarios con los que se está gobernando, pues la impresión es que no podría. Pero más atrás todavía, y ya termino, el asunto es plantearnos qué defendemos. Y lo que defendemos, las libertades, la democracia, etcétera, los derechos humanos, eso que defendemos resulta que está siendo impugnado por el aliado principal que tenemos, que son los Estados Unidos. O sea, no se trata ahora ya de defendernos frente al poder amarillo o lo que sea, se está defendernos de quienes tenemos al lado como aliados que están contra los valores que dan sentido a la alianza. Bien, así que tenemos que defendernos también del aliado principal que tenemos. Este es un asunto que seguramente requerirá otro paper del Instituto Elcano, y les dejo con María Dolores de Cospedal, vicepresidenta. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a Miguel Ángel Aguilar por la presentación. No sé si Elcano hará ese paper, Miguel Ángel, pero bueno, hoy vamos al que vamos a presentar. Y muchísimas gracias a la Fundación Carlos de Amberes por acogernos en la presentación
de este análisis que se ha hecho desde el Real Instituto Elcano por unas personas que tienen el conocimiento y sobre todo la capacidad de proyectar ese conocimiento para extraer conclusiones, porque eso es lo importante de su labor y de nuestra labor. Está con nosotros el presidente del Real Instituto y está bueno, pues un público muy cualificado para escuchar estas reflexiones. Por ponernos un poquito en la cuestión y en el lugar donde nos encontramos en estos momentos y en el espacio temporal que estamos viviendo, obviamente el papel de la defensa o el dilema de la defensa ya no está el dilema, tal y como lo hemos presentado en nuestro policy paper. Ya no hay un dilema de si defensa sí o defensa no. La contestación está dada, defensa sí. Defensa sí. ¿Y defensa por qué? Porque los europeos, porque aquí vamos a partir de una concepción europea y atlantista, pero primero europea, hemos tenido la suerte de estar viviendo prácticamente 80 años en una situación de estabilidad desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. No nos teníamos que preocupar de nuestra seguridad, teníamos ese hermano mayor que velaba por todos. La política de bloques hacía que el líder de nuestro bloque o del bloque del llamado mundo occidental se ocupara de la defensa de todos, y a pesar que ya desde la invasión de Crimea en el año 14, aunque todos miramos hacia otro lado para no elevar la dimensión del conflicto, Europa se empezó a plantear a través, y también la OTAN empezó a plantear a los europeos, a los Estados miembros de la OTAN, sobre todo los europeos, porque otros eran mayores aportadores, que era necesario incrementar la defensa y la participación y las inversiones en defensa por parte de los países. Lo cierto es que hasta el día de hoy prácticamente no habíamos hecho nada, ninguno de los Estados miembros. Se había incrementado un poco, pero no demasiado. Y llegamos a la situación que luego nos va a explicar Luis Simón, que tenemos una guerra ahora ya, después de la invasión de Crimea. Rusia dice, bueno, pues ahora ya, como no pasa nada, ya sigo. Y entonces invaden Ucrania, tenemos el conflicto de Gaza e Israel, tenemos ahora el conflicto de Israel e Irán. Estamos en una situación con una guerra a las puertas de la Unión Europea, pero a las puertas, y provocada porque alguien quería entrar en nuestro club y bueno, nosotros no les dejamos entrar y además no sabíamos hasta qué punto les teníamos que ayudar o no ayudar para no elevar también el papel del conflicto. Toda esta situación se ha planteado. Vamos a hacer una... Yo creo que es muy importante el papel de la Unión Europea, plantear la situación tal y como la hemos analizado desde el Real Instituto Elcano en el Policy Paper en el que participan, además de nuestros tres ponentes, Carlota García Encinas, que hoy no puede estar aquí. Vamos a plantearlo desde un punto de vista global, después desde un punto de vista de lo que es una parte importante de esa defensa, que es creernos de verdad que tenemos que participar en ella y que la inversión no es solo inversión en deseos, sino que tiene que ser una inversión económica, y eso cómo se traduce tanto desde España como desde la Unión Europea. Y terminaremos con Félix, que nos hablará de qué manera puede aprovechar España y cómo podemos aprovechar esa oportunidad, que creo que todo es aprovechable y que nos puede hacer entrar en un camino donde, a pesar de que no queríamos estar, si uno quiere ser reconocible y quiere ser y tener voz, y Europa quiere tener voz en el contexto internacional, lo que no puede es no tener capacidad de defenderse sola. Creo yo que no, pero al menos con una entidad lo suficientemente importante dentro de la Alianza Atlántica como para que nuestra voz pueda ser oída. Luis, ¿qué nos ha traído hasta aquí? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Cómo han cambiado los paradigmas? Porque efectivamente decía antes, y decía muy bien Miguel Ángel Aguilar, que antes era imposible financiar un seminario de defensa. Es que antes los bancos no querían financiar a las industrias de defensa. Es que Europa no financiaba la defensa y ahora a lo mejor emitimos eurobonos para financiar la industria de la defensa. Es que no podíamos
de las instituciones europeas, del Banco Europeo de Inversiones, no podía salir dinero para la defensa. Y ahora lo que se invierta en defensa no va a computar en el déficit de los países, ni siquiera en el europeo. Es que ha cambiado completamente los paradigmas. Y, por lo tanto, nuestro representante en Bruselas, en la oficina del Cano en Bruselas, que está no solo pendiente de lo que pasa, sino que es creador de opinión, yo creo que es la persona más adecuada y además un gran protagonista de este policy paper. Luis. Muchas gracias, vicepresidenta, ministra. También a la Fundación Carlos de Amberes por acogernos y a nuestro presidente por dar un impulso al tema de la defensa en el Cano este año, más allá de este papel, que es un poco uno de los principales productos de una línea de esfuerzo que hemos hecho este año en el ámbito de la defensa. Yo, un poco al hilo de lo que comentabas y también lo que comentaba Miguel Ángel al principio, voy a centrar mi intervención inicial un par de apuntes sobre ese hermano mayor, ¿no?, al que hacíais referencia, y luego, si da tiempo, también es un poco sobre el futuro de Ucrania y la naturaleza de la amenaza rusa que comentabas, porque si bien el futuro de la defensa europea dependerá en última instancia de las decisiones que tomemos nosotros los europeos, yo creo que hay dos variables claves, ¿no?, que tendrán un impacto muy importante, muy profundo en cómo estructuremos nuestra defensa, ¿no? Uno es el grado de compromiso de Estados Unidos con la OTAN y con la seguridad europea, o la falta de compromiso, ahora lo podemos debatir. Y el segundo es el nivel de amenaza, el grado de amenaza proveniente de Rusia y cómo va a evolucionar ese nivel de amenaza y cómo se va a manifestar geográficamente en las distintas partes o puntos del flanco oriental de la OTAN en los próximos años, ¿no? También un poco a expensas de lo que pase, de cómo evoluciona la situación en Ucrania, ¿no?, porque eso afecta el ancho de banda militar que tiene Rusia, por así decirlo, ¿no? Entonces, empezando por el primer gran tema, bloque, que es Estados Unidos y el futuro de la OTAN, como decías muy bien tú, ministra, Estados Unidos en los últimos 80 años aproximadamente ha sido un poco el centro de gravedad, también lo comentabas tú, Miguel Ángel, de la arquitectura de disuasión, de seguridad europea, ¿no?, sobre todo a través de su liderazgo en OTAN, ¿no? Y Estados Unidos ha aportado y sigue aportando muchas cosas a la seguridad europea, ¿no?, entre ellas capacidades militares, muchas capacidades militares, efectivos de ejército de tierra, efectivos aéreos, sistemas de defensa antimisiles, sobre todo sistemas más bien de lo que se conoce como enablers en inglés, ¿no?, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, adquisición de objetivos, capacidades claves donde los europeos están un poco más cojos, ¿no? Hay muchas de las capacidades que aporta o de las funciones que aporta Estados Unidos a la seguridad europea que son más fáciles de reemplazar que otras, si bien reemplazar muchas de estas requiere esfuerzos financieros importantes y esfuerzos políticos importantes, ¿no? Y hay otras que no voy a decir que son imposibles de reemplazar, porque casi todo es reemplazable en esta vida, pero quizá son muy difíciles de reemplazar, ¿no? y que de reemplazarlas seguramente las reemplazaríamos de una forma subóptima y probablemente caótica, ¿no? Una de ellas es el paraguas nuclear, sobre todo el componente estratégico del paraguas nuclear, y otra que yo creo que es la más importante, que es la función más importante que juega Estados Unidos en el ámbito de la seguridad europea y que es de hecho es una función, es un servicio político más que militar, aunque tiene traducción militar, que es el mando y control, ¿no? El mando y control, que es lo que da cohesión al sistema de defensa en la Alianza Atlántica, ¿no? Porque si no lo aporta Estados Unidos, entonces la pregunta es ¿quién lo aporta? Entonces, si tú tuvieras una Unión Europea que es un Estado unificado, pues esa pregunta sería muy clara. Pero si no, te quedas se hace por comité, ¿no? Y hacer la guerra por comité o hacer la disuasión por comité pues es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal función que juega Estados Unidos, ¿no? Entonces hace un mes, por ir al grano, hace un mes aproximadamente el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó la revisión estratégica de la defensa de Estados Unidos, la National Defense Strategy, que quieren tener cerrada antes de que acabe el mes de agosto, ¿no? Y que va a fijar las prioridades estratégicas de la administración Trump en materia de defensa y que también va a
yo entiendo, esbozar una serie de apuntes, una serie de líneas sobre el futuro de lo que se dice como el despliegue de fuerza global de Estados Unidos. ¿Dónde están las bases, dónde están las fuerzas, cómo distribuimos nuestras fuerzas y nuestras capacidades globalmente, ¿no? Entonces, hace unos meses, y tú lo has mencionado, ministra, hace unos meses, en su primera visita a la OTAN, Hegseth dijo que su compromiso con la OTAN, el compromiso de Estados Unidos con la OTAN era inquebrantable y que Estados Unidos seguiría extendiendo el paraguas nuclear sobre Europa, pero también dijo que Estados Unidos, y esto yo creo que va más allá de la administración Trump, es una tendencia estructural, que Estados Unidos va a tener que priorizar la disuasión con China, sobre todo en el teatro Indo-Pacífico en los próximos años, ¿no? Y una implicación clara de eso es que los europeos van a tener que liderar la seguridad en Europa y asuman, y esto es las palabras textuales de Hegseth, la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa, ¿no? Entonces, desde que dijo eso hace 3 meses Hegseth, en Bruselas, los europeos llevamos dándole la vuelta a 2 preguntas. ¿Hasta qué punto debemos dar por buena ese compromiso inquebrantable con la OTAN, un poco al hilo de lo que comentaba Miguel Ángel al principio? Y luego, segundo, eso de que asumamos la responsabilidad principal sobre la defensa convencional, ¿qué quiere decir eso exactamente? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque es un statement muy general, ¿no? Entonces, por un poco ir cerrando, actualmente Estados Unidos tiene aproximadamente entre 80 y 90.000 efectivos asignados al teatro europeo, de una forma u otra. Algunos están en Estados Unidos, pero están asignados a Europa. Y la pregunta clave es, sobre todo ahora que Estados Unidos está revisando su despliegue, su postura de fuerza global y su estrategia de defensa global, ¿en qué va a quedar eso? ¿En qué va a quedar ese despliegue, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, no lo sabemos, yo me da la sensación de que esto todavía no se ha decidido y además es sujeto de intensas disputas dentro del Pentágono y más allá dentro de la Administración, pero yo creo que para estructurar esa conversación, nos podemos imaginar varios escenarios posibles en lo que se refiere al despliegue de fuerza de Estados Unidos en Europa, ¿no? Y su grado de compromiso de la OTAN a corto y medio plazo. En 2 minutos voy a esbozar 4. En un extremo tendríamos lo que podríamos llamar un status quo venido a menos, ¿no? Que sería volver. O sea, Estados Unidos ha aumentado en unas 20.000 tropas desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Estados Unidos ha aumentado su presencia, su despliegue en Europa en unas 20.000 tropas, ¿no? Entonces, volver un poco al status quo ante pre-febrero 2022, ¿no? Entonces, retirar una brigada y quedarse en 4 brigadas en vez de las 5, una rotando que tienen ahora, aproximadamente, de ejército de tierra, ¿no? Ese sería el status quo, el escenario más optimista, porque todos los escenarios asumen un corte o un tajo. La pregunta clave es cómo de profundo es ese tajo, ¿no? En el otro extremo, el más radical, sería que Estados Unidos se va de la OTAN, no extiende el paraguas nuclear, no extiende nada, no extiende garantías de seguridad, ¿no? Europa por sí misma, ¿no? Y luego tendríamos escenarios más intermedios que son probablemente de los más realistas. Uno sería un tajo, lo que se podría en inglés cut to the bone, un tajo en la presencia de Estados Unidos en Europa hasta el hueso, o sea, dejar simplemente el paraguas nuclear estratégico, el mando estratégico de la alianza y el resto todo fuera, incluso armas nucleares tácticas y todos los efectivos militares, casi todos fuera, que es lo que aboga mucha gente en el Pentágono y probablemente lo que parece que tendría Hegseth en mente a largo plazo, aunque son conscientes de que eso es un proceso que no se puede hacer de un día para otro. Y el otro escenario sería lo que podríamos llamar presencia residual, pero estratégicamente significativa. O sea, bajar de las 4 o 5 brigadas a 1 o 2, a lo mejor rotando en el flanco este, mover de Alemania a Polonia, que es lo que tenía en mente Trump en su primera administración, y mantener una presencia de armas nucleares tácticas, mantener una presencia de mando y control en el teatro, pero significativamente adelgazada, ¿no? Entonces, en función del escenario, pues ya ahí tenemos que planificar nuestras capacidades y tal en base no solo a lo que haga Estados Unidos, pero desde luego en buena medida en base a lo que haga Estados Unidos. Lo dejo ahí de momento. Muy bien, muchas gracias. Luis, planteabas la situación de que en base al escenario, pero claro, el escenario queremos que nos lo pinten, vamos a dejar que el escenario se defina solo por lo que nos diga Estados Unidos como líder de la alianza, o qué es lo que Europa, y aquí le doy la palabra a Daniel Fiot, tiene que hacer, y cuáles son las políticas que Europa quiere desarrollar y qué quiere ser Europa en términos de su defensa propia o compartida, o ambas cosas. Thank you very much. I should apologize first for speaking in English. That's the disclaimer from the very beginning. I would not try to insult the great language of Cervantes.
But I'm very happy to be here for this debate. I think it's a very important debate. And as the title of the paper says, you know, how can Spain capitalize on European defense and the revitalization of European defense? And this is a very real topic for Europeans today. And the dilemma for Spain is not just in Europe, but I think what Luis has also just rightfully said about the changing geopolitical circumstance is having a big impact on the defense industry on a global basis. Now, this comes in many different forms for Europeans. On the one hand, we see countries like China, who for very many years were not really, let's say, major exporters of defense equipment around the world, right? They were building it for themselves. But today we have a lot of evidence that they are actually transporting, exporting critical technologies to war zones. Iran maybe is already dependent on some Chinese technologies. Pakistan was already using Chinese technologies. So the global defense industry, at least from the Indo-Pacific, is changing rapidly. On the US side, there is another dilemma, which is, and Luis has already rightfully given us some of the strategic impulses from the US government, but one of the main restrictions that the US is facing today is their own defense industry. They are making it very clear at this point in time that the US defense industry should serve the America First ethos. So whatever the American military needs first, it will get from its industry. Now, what does that mean for Europeans? And what does that mean for allies and partners in Asia Pacific? Well, we may start to see the development of waiting in line politics. So Europeans signing contracts for American equipment, but maybe not getting them for 5-10 years down the road, which for our strategic needs is not very good, waiting in line. Especially if the US is prioritizing its own defense equipment for what it wants to achieve vis-à-vis China and the Asia Pacific. So this has meant that Europeans themselves, again, following on from what Luis has said, this idea that Europeans have to do more for their defense is also true in the defense industrial sector. And the defense industry is one of the biggest elements, I think, of the revival of European defense, if you want to call it this. Now, at the EU level, we've seen, I think, in the last few months, even weeks, rapid changes, real rapid changes. We used to think of European defense as something that was a kind of something that was built over a long historical period, right? We started with our security and defense missions and operations, deploying them around the world. We also started to try and invest in some capability development. A few years ago, in 2021, we introduced the European Defense Fund, so already getting into the business of defense innovation, developing defense technologies. But what we've seen in the last few weeks, months, has been extraordinary. And maybe let me describe what these extraordinary things are. The first one is the volume of money. You were referring rightly to the European Investment Bank as a player which has increased its role, not far enough, but it has increased its role. But the European Commission now, with the so-called SAFE loan facility, is making available 150 billion euros for loans. This is something which we would never afford, possible even in January, I think, of this year. 150 billion, it's a huge amount of money. The second part of this equation, as part of the Readiness 2030 plan, as the Commission is calling it, is to relax the rules on the Stability and Growth Pact. We know, and in Spain we know this probably more than other states, that there is a lot of pressure on defense spending, and how can we find the fiscal space to invest more in defense? The Commission has come forward with a proposal, right, to relax the rules. So if member states are spending more on their defense, they will not get a knock on the door from the European Commission with a notice of excessive deficit procedures, right? So you can invest a bit more in your defense over the next few years. Now we are waiting, hopefully already in the next few days, I hope, for the next pillar of this plan, which is the European Defense Industry Program, the EDIP. And some of the figures there already range from 20 billion, 50 billion, 100 billion. We'll see where we end up on this. But this level of investment is unheard of at the EU level. Now, the key question is not the money anymore. We have the money.
The key question is, what do you want to do with it? That's the real dilemma here. And that's why in our paper, we ask the question, or we pose the challenge as a dilemma for Spain, because it's very clear in the Spanish context, and Felix will say much more about this, that member states do not have it in their nature to cooperate so easily with each other, especially in the industrial dimension. We still have a lot of competition between member states within the European Union, but even so, we still must have a kind of ambitious future program for the types of capabilities we want to develop. So when the money is available, the next question becomes, what do you want to spend it on? And I'm very sorry also to say this, but the money that's available comes with the strings attached, and the strings attached is that you have to cooperate to get that money. So member states will now feel the pressure not only of investing more, but also thinking about who their partners will be, who their strategic partners will be to get money from the EU level. The other dilemma is, what capabilities will you develop? And here I think every country will have to look inwards and see where the most potential is in their industrial base. Now, you cannot compare Spain with many other countries. You can't compare Spain to Cyprus or Estonia or this. There are critical industries and technology sectors in Spain, which, with some ambition, with some investment, could really be internationalized and Europeanized. And that would be really, really good. Let me underline, by the way, that already in the European Defense Fund, Spain and Spanish companies, Spanish institutes are already leading close to 40 projects, right? Now, you can tell me that 8 billion in the European Defense Fund is not a lot of money, but leading on defense projects is not an easy task. And actually, if you look at the statistics, which country is the highest level? France. That's probably not a surprise for us. But to see Spain so high, leading on projects in naval combat, in new technology areas such as cyber defense, artificial intelligence, aerospace sector. All of these sectors are critical for Spain, but they can also be built up even further with some European support. So the big question is, who will you cooperate with? Which capabilities will you develop? And then the third element or window in all of this is political ambition. Countries should not expect the money to come to them freely. They have to go and get it, right? They have to make their case. And that means you have to have political ambition. You also have nationally to have more clarity on what you want to achieve on the European scale, all the time keeping in mind what the cost, what the payoff will be for these investments. It's good for innovation, it's good for jobs, and as was said at the beginning, the primary issue is the defense of Europe. This is the most important thing. Muchas gracias, Daniel. Esta forma de plantearse la Unión Europea qué es lo que quiere hacer y cómo quiere invertir, que requiere previamente, de manera obvia, definir cuáles son las capacidades que necesitamos, a dónde queremos llegar, cómo se quiere invertir. Antes se decía gastar en defensa, ahora ya utilizamos el verbo invertir, afortunadamente. Es un reto, indudablemente, para España, y España está comprometida desde el primer momento a hacerlo. El nombre de este policy paper que ha hecho Elcano es cómo puede, ante el dilema de la defensa, que ya estamos todos de acuerdo, yo creo que el dilema se contesta con un sí, cómo España puede aprovechar las oportunidades que se plantean y cuál es el papel que está teniendo desde hace un tiempo España en esta configuración de una mayor autonomía estratégica de la industria de defensa europea y española, que a la postre deberían seguir siendo lo mismo. Y para eso Félix Arteaga nos va a dar su opinión, que es la que figura en el policy paper que está presentando, pero también a mí me gustaría, Félix, que plantearas un poco si es todo dinero o no es todo dinero, porque antes hablaba, y también lo decía Miguel Ángel Aguilar, de la OTAN. La OTAN no es solo una alianza defensiva, también es una alianza de valores.
y también se gasta el dinero no solo invirtiendo una parte de los presupuestos generales del Estado, sino que se invierte participando en misiones. Esta es una postura que ha defendido el Gobierno de España durante mucho tiempo. Bueno, estos planteamientos que también se recogen en el análisis que ha hecho Elcano nos los va a desarrollar Félix. Muchas gracias, vicepresidenta, ministra. Muchas gracias a la Fundación por alojarnos con su hospitalidad. Voy a empezar por recordar de dónde viene todo este impulso nuevo. Daniel ha estado mencionando cómo durante muchos años hemos visto crecer la industria de defensa, la defensa europea. Lentamente hemos ido anotando hitos y elevando. Pero progresivamente se ha ido incorporando la hostilidad, la agresión, la invasión rusa, la ayuda a Ucrania y su defensa, la rivalidad geopolítica, la competición con actores de fuera. Y esto era un ambiente que teníamos antes de que cambiara la administración en Estados Unidos. Pero en los últimos meses, la excepcionalidad del momento que predica la Comisión y lo que explica el libro blanco de defensa y el plan de preparación 2030 es lo que hemos visto decir, los gestos al vicepresidente Vance, al secretario de Estado de Defensa, al presidente Trump, al presidente de Ucrania, a nuestra Comisión Europea, y eso justifica el salto que en nuestra opinión da la Comisión Europea, porque lo que propone no es una continuidad respecto a lo que ya tenía, sino un salto a lo que nosotros llamamos en el Policy Paper el nuevo mercado de la defensa. Y este nuevo mercado de la defensa tiene unas características, ahora que señalaremos, y está ahí para responder a esta situación excepcional. Hay que cubrir un hueco de capacidades tremendo hasta 2030 y luego hay que estar atentos a ver si encima tenemos que ir más allá y reemplazar las capacidades que los Estados Unidos puedan retirar. Bueno, ahora responder a la excepcionalidad, a las propuestas de la Comisión, es deber de cada Estado. Tiene que pensar si capitalizan o no, si acompañan o no esas propuestas. Pero la excepcionalidad es la que justifica la urgencia y el ritmo de los cambios. ¿En qué consiste este nuevo mercado de la defensa? Bueno, lo que estamos viendo es un salto cualitativo. De entrada, lo que hasta ahora era un programa industrial, ahora se subordina a unos objetivos militares concretos. La Comisión, la Unión Europea no es un actor estratégico, pero ahí se apunta ya una postura de defensa. La política industrial tiene que servir para prepararnos para ese escenario estratégico de disuasión o de combate. Ya no se trata de ir progresando poco a poco, sino de desarrollar capacidades que no tenemos. Se trata de hacerlo cooperativamente, juntos, en grandes proyectos de interés europeo, que hasta ahora no tenemos. Tenemos que hacerlo alineando los planeamientos nacionales, que hasta ahora están fragmentados, y tenemos que ganar escala, porque ganar escala en la industria europea no es algo que solamente beneficie al sector de la defensa. Y esto también lo señalamos sobre el enfoque geopolítico en torno al nuevo mercado de la defensa. Nos piden invertir más en defensa porque tenemos que invertir más en nuestra industria. Tenemos que invertir más en las políticas industriales de los Estados miembros de la Unión Europea porque eso es parte de la seguridad económica nuestra. El gasto europeo
en defensa es el segundo del mundo, 3 veces menos que el de Estados Unidos, pero el doble de China, Rusia y muchos otros. Y eso obedece, detrás va una capacidad industrial que en muchas otras áreas estamos perdiendo. Hay recién llegados también al sector de la defensa, lo hemos visto cuando ha habido que proporcionar armas a Ucrania, que están compitiendo con nosotros por mercados no ya muy alejados, sino dentro del mercado europeo. Tenemos que ganar escala en la innovación. La tecnología es algo básico y no tecnología básica, tecnología aplicable a la seguridad, sino aplicable a la defensa. Tenemos que introducir todas estas nuevas tecnologías, aplicaciones de defensa. Tenemos que simplificar. Afortunadamente hemos reducido ya algunos de los criterios de las restricciones, pero tenemos leyes de contratación, trámites que van a hacer imposible no solo competir con terceros países, sino gastar ese nuevo dinero en los pocos meses que tenemos por delante. Ayer salió el nuevo paquete Ómnibus de simplificación y para las pequeñas y medianas empresas de menos de 1.000 trabajadores, la mayoría de las europeas, va a ser un alivio extraordinario no tener que hacer tanto informe, reporte, evaluación de impacto, tanto papeleo. No podemos competir con terceros con tanta burocracia detrás. Bueno, y entonces, ¿y para España qué? Bueno, yo siempre recuerdo este dicho, ¿no?, de lo que es bueno para la General Motors, es bueno para nuestro país y tal. Aquí hasta ahora en España, en mi opinión, se ha dicho, y es el criterio, lo que es bueno para la autonomía estratégica española es bueno para la autonomía estratégica europea. Esto es así. Tenemos más capacidad, eso es bueno para la defensa europea, invertimos más, eso es bueno para la defensa europea. Pero con la situación excepcional, la lógica cambia y lo que ahora sabemos, porque lo han definido, qué capacidades son buenas para la autonomía estratégica europea y le corresponde a España, como a cualquier otro país, definir si lo que es bueno para la autonomía estratégica de la Unión Europea es bueno para España. En el informe comparamos las capacidades objetivo de la Comisión Europea y las capacidades en los documentos que tenemos. Y efectivamente coinciden. España podría contribuir, pero si se van a desarrollar esas capacidades cooperativamente en mejores condiciones, ¿por qué tenemos que desarrollar esas capacidades por nosotros mismos? Y en ese sentido, la primera reacción al libro blanco, al plan de preparación del gobierno español, es muy limitada. Magnificar o poner en relieve que el 89% del gasto se va a hacer en España, no mencionar qué proyectos europeos nos interesarían en esa situación, decir que no queremos aumentar capacidades, sino modernizar las que ya tenemos. Bueno, el mensaje no está alineado con lo que desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, se pide hasta a los Estados miembros, ¿no? Si necesitamos desarrollar nuevas capacidades estratégicas y es mejor, más económico, más europeo hacerlo juntos, ¿por qué vamos a seguir desarrollando por nosotros mismos esas capacidades? ¿Vamos a reforzar la fragmentación actual o no con ese dinero nuevo? Tenemos que pensar en la industria, la base industrial y tecnológica española. Tenemos una situación a corto,
Pero hay que pensar una situación también a largo. Y en esa situación a largo hay nuevos factores que hasta ahora estaban debajo de la superficie. Tenemos nuevos competidores, tenemos una disrupción tecnológica tremenda. El punto débil de la industria europea y nacional ha sido la baja inversión en investigación, desarrollo e innovación. Este es el gran talón de Aquiles, lo que nos resta competitividad con los demás. Y tenemos que pensar en esa base futuro, en qué nichos, como no podemos ocupar todos los nichos, tenemos que pensar en qué nichos va a ocupar nuestra industria, de forma que agrupando esfuerzos y con mayor ambición podamos ocupar nichos de alto valor añadido en las escalas europeas de valor, en las cadenas europeas de suministro. Y ahí se presenta otra cuestión, otro dilema a la industria española. Lo dice la Comisión Europea, que hay que buscar nuevos socios alternativos. Tenemos ya los que tenemos dentro de la Unión Europea, que son socios y a la vez competidores. Tenemos a Estados Unidos igual, pero hay nuevos socios. La Comisión habla de India, países de Asia-Pacífico. Bueno, tenemos que buscar esos aliados estratégicos dentro de la Unión Europea con los que hacer grupos minilaterales para abordar proyectos que nos interesan, pero también tenemos que buscarlo fuera de ese marco, con Estados Unidos, pero fuera también, porque no se trata ya, el futuro de la industria nacional y europea, no se trata en vender fuera, se trata en establecer asociaciones estratégicas con terceros, como dice el Libro Blanco. Bueno, esto obliga a revisar y poner el nivel de ambición en el ecosistema actual. Es cierto que tenemos muchos puntos fuertes, tenemos muchas potencialidades, pero no podemos desarrollarlas todas por nosotros mismos. Sería mucho más fácil desarrollar las más importantes junto con los demás. Y esa visión tiene que venir desde arriba. La política industrial de defensa ya no solo debe venir del Ministerio de Defensa, porque tiene que venir de política industrial de gobierno, igual que la seguridad económica es una función del gobierno. Esto es fundamental, seleccionar, establecer prioridades y ver qué podemos hacer por nosotros mismos, porque nadie más lo va a hacer, y entonces es lógico que mantengamos esos sectores, y que hay cosas que se podían hacer mucho mejor fuera. Tenemos que simplificar, acompañar en la simplificación y, finalmente, tenemos que incorporar para el ecosistema de I+D+I al sector civil. La base tradicional de la defensa ha vivido de espaldas a este sector, para el sector es muy difícil hacerlo y necesitamos, si de verdad queremos, y yo creo en que hay que ir de la defensa a la seguridad, defensa y espacio, a sinergias entre todos, hay que superar esa barrera, facilitar las transferencias de tecnología. En definitiva, tenemos que decidir si queremos seguir en el corto plazo y esperar a ver, mientras la autonomía estratégica nuestra vaya bien, que va bien, o apostar por esa autonomía estratégica. Porque ¿qué pasará si algunos de los países que tienen dudas lo resuelven diciendo que sí, que van a aprovechar ese dinero, esos ecosistemas de innovación, esas nuevas posibilidades que le ofrece la Opera y nos superan en competitividad? Muchas gracias. Gracias, Félix. Bueno, la semana que viene tenemos cumbre de la OTAN. La semana que viene es, ¿no, Luis? En La Haya. ¿Y cuál crees tú que es el papel que van a defender desde Europa los Estados miembros de la Unión Europea en esa cumbre de la OTAN?
qué futuro se ve a la Unión Europea dentro de la OTAN y cuál es la proyección, qué se está contando en la preparación y cuáles son los temas más importantes en todo este ecosistema que estamos planteando. Porque Félix ha dejado muchísimos interrogantes, no solo de la inversión, sino de la industria, y que luego vamos a volver a ellos. Pero tenemos ese evento inmediatamente. Elcano, cuando fue la cumbre de la OTAN en Madrid en el año 22, fue el organizador del foro paralelo de la cumbre de la OTAN. Luis Simón va a ser uno de los intervinientes en este foro paralelo en la cumbre de La Haya, y a mí me gustaría saber cuál es tu opinión, Luis. Vale, gracias, ministra. Pues a ver, yendo a tu pregunta, yo creo que hay muchos temas sobre la mesa, pero a mi modo de entender hay dos puntos principales, uno de los cuales no es estrictamente OTAN, pero que estará muy presente. El primero es el tema de gasto y de inversión, ¿no? Que es el punto estrella, ¿no? Sobre todo porque la administración Trump ha venido con ese tema por delante. Como sabéis, diciendo hay una propuesta encima de la mesa de incrementar el gasto de defensa de los aliados del 2 al 3,5. Está la estructura esa de 3,5 en defensa más 1,5 en gastos relacionados con seguridad o defense-related expenses, ¿no? Entonces, ese es el punto número uno, ¿no? Eso no va a ser fácil. O sea, parece que vamos en la dirección de incrementar el presupuesto. Yo creo que también centrar mucho la discusión en el tema de inversión y de porcentaje del PIB es quizá un poco engañoso, ¿no? Porque eso te da una medida del input, ¿no? De lo que tú metes, pero no te da una medida de lo que sacas, ¿no? Del output de defensa, ¿no? Que es en última instancia cómo se debe medir tu contribución a la seguridad aliada, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tienes países como España que a lo mejor en temas de input están un poco más rezagados, pero luego en otras métricas, ¿no? de seguridad aliada, como el output, pues están mejor, ¿no? Stoltenberg, el antiguo secretario general de la OTAN, definía la contribución a la alianza como las 3 Cs: cash, que es dinero; capabilities, que son capacidades; y commitments, que son compromisos, ¿no? Entonces, en la segunda y la tercera cesta, por ejemplo, España está bastante mejor, ¿no? Entonces, yo creo que habrá países europeos que empujarán también para una definición un poco más amplia de la solidaridad, ¿no? Que vaya más allá de simplemente de métricas de porcentaje PIB, ¿no? El otro gran tema es el tema de Ucrania, ¿no? El tema de Ucrania, donde obviamente hay desavenencias, ¿no? por utilizar una palabra floja, entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos en relación a Ucrania? Está Mira por aquí, que ha escrito mucho sobre el tema y seguro que luego a lo mejor quiere entrar, ¿no? ¿Dónde estamos, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos de Rusia? ¿Y cuáles son los objetivos de la OTAN o Occidente, si quiere, respecto a Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Rusia? ¿En qué medida su propósito es prevenir o controlar a Ucrania versus prevenir que Occidente la controle? Y bueno, los objetivos de Occidente, que son mucho más difíciles de adivinar, porque Occidente no es un todo coherente como puede serlo, o más o menos coherente como puede serlo Rusia, ¿no? Y a todo esto según el hecho de que los objetivos de los principales actores estratégicos, tanto Rusia como la OTAN, Estados Unidos y Europa, son dinámicos, ¿no? Y se van adaptando a un contexto cambiante, ¿no? Pero yo creo que podemos decir, y aquí es donde yo conectaría la pieza de Ucrania con la pieza de la seguridad europea, que al menos desde el final de la Guerra Fría, negar Ucrania militar y estratégicamente, negar Ucrania a Rusia ha sido un objetivo más o menos consistente de Estados Unidos y yo incluso que diría de la OTAN en general, ¿no? Y esto está relacionado con la protección del territorio OTAN, ¿no? Porque actualmente lo que llamamos el flanco oriental de la OTAN, que es básicamente el territorio donde fuerzas o territorio OTAN entran en contacto directo con fuerzas rusas o aliadas, es un tramo muy pequeñito, ¿no? que se ciñe a los estados bálticos y Kaliningrado, ¿no? Si Ucrania, y también teniendo en cuenta el progresivo alineamiento de Bielorrusia con Rusia en los últimos años, si Ucrania y Bielorrusia entraran en la órbita rusa, ¿no? Entonces tú tendrías una expansión muy significativa del flanco oriental, ¿no? Entonces generar los recursos para garantizar la disuasión y la seguridad en ese flanco requeriría unos esfuerzos bestiales y unos porcentajes de gasto y de inversión en defensa mucho mayores de los que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, desde un punto de vista también incluso cínico, más allá de cuestiones de valores, normativas
y tal, asegurarse de que Ucrania siga funcionando como una entidad geopolítica funcional y más o menos independiente es muy importante. Es muy importante para los Estados europeos, ¿no? Porque es una de las formas más efectivas de garantizar la seguridad en el flanco oriental de Europa, ¿no? Entonces yo creo que estos dos temas, el tema del gasto y el tema de Ucrania, van a ser los temas más importantes la semana que viene y más allá. Claro, pero para el tema de Ucrania, Luis, como dices, hay... incluso no hay unanimidad, por supuesto que no, pero no todos los Estados miembros piensan igual. Y entonces también se plantea la cuestión de hasta qué punto los Estados miembros, estoy hablando ahora de la Unión Europea, muchos de los cuales también lo son de la Alianza Atlántica, tienen que empezar a, entre comillas, decir qué parte de nuestra capacidad de decisión tenemos que delegar en Europa para poder tener una voz común, porque tal y como tenemos nuestro actual sistema de gobernanza, esto es muy complicado. Y eso lo estarás viendo allí todos los días. Muy complicado. Sí, sí, a ver, yo creo que diferencias hay prácticamente en casi todos los temas, ¿no? Pero yendo a lo que dices... Pero claro, este es esencial. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero yo creo que ahora está emergiendo... Yo creo que los países europeos de la Unión Europea en general están comprometidos. Hay un compromiso general con la seguridad de Ucrania, ¿no? Y con la idea de que el esfuerzo que ha hecho Estados Unidos va a haber que reemplazarlo, ¿no? Y yo creo que ahora... porque el tema de la política de Estados Unidos hacia Ucrania también en los últimos meses, desde que llega Trump, también ha sufrido muchos vaivenes, ¿no? Desde la explosión de emociones en el despacho Oval hasta el chat, la conversación karma en el Vaticano que tuvo Trump con Zelensky, ¿no? Ha habido muchos cambios, ¿no? Yo creo que a mí me da la sensación de que Estados Unidos y Trump en concreto está bastante frustrado con Rusia y con el hecho de que no está entrando Putin al trapo como él querría. Entonces yo creo que sí. Y yo diría algo para elogiar a los países europeos aquí, y en concreto a los británicos y a los franceses, pero a todos los países europeos en general, de cómo han gestionado una situación muy difícil con Estados Unidos, con Putin, con Ucrania, y cómo han ido encauzando la conversación y el debate de Ucrania hacia una situación, yo creo que más favorable para los intereses europeos, ¿no? Y yo creo que si podemos llegar a un punto en el que Estados Unidos apoya, apadrina, sin destinar muchos recursos, porque no lo van a hacer, pero apoya que Europa continúe apoyando a Ucrania, y yendo a lo que decía Daniel, que Europa haga un esfuerzo a nivel de industria y a nivel de abastecimiento a las Fuerzas Armadas ucranianas, apoyo político, apoyo económico a Ucrania. Lo que sí que sería importante es que Estados Unidos continuase prestando ciertos servicios que para los europeos es más difícil de prestar, ¿no? Sobre todo en el ámbito de inteligencia, reconocimiento, vigilancia. Pero si Estados Unidos puede un poco que mover muchos de los costes que ha tenido con Ucrania hacia los aliados europeos, yo creo que ese es el camino un poco a seguir. Y esto yo creo que conecta con lo que ha dicho Daniel antes, que creo que es muy importante, porque en Europa, cuando los americanos o los estadounidenses nos dicen que gastemos más, siempre pensamos, ya sé lo que quieres tú lo que quieres es que gaste más en defensa, pero que te lo compre a ti, ¿no? Pero esto curiosamente no es lo que nos está diciendo la administración Trump, que es lo que comentaba Daniel antes. Está diciendo, no quiero que me lo compres a mí. Yo mi industria de defensa la necesito para mí, que es el America First, ¿no? La necesito para mí. No puedo satisfacer, que además es una preocupación muy grande que tiene el Pentágono, ¿no? Que es que a nivel de producción y de ritmos industriales están muy por debajo de China, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitamos reenergizar, si es que se puede decir eso en español, la base tecnológica industrial de la defensa estadounidense, porque la hemos descuidado, y necesitamos que satisfaga las necesidades operativas y militares de Estados Unidos, ¿no? Primero los nuestros. Y segundo, después de los nuestros, si nos ponéis órdenes de sistemas de defensa, no vais a ser vosotros. Si tenemos que priorizar a quién le mandamos Patrios o a quién le mandamos tal, primero se los vamos a mandar a Japón, se los vamos a mandar a Corea, se los vamos a mandar a Australia. Y luego a lo mejor va a Israel, ¿sabes? Y luego a lo mejor va a Europa. Entonces, que esto es muy curioso, la administración Trump nos está diciendo, no, es que no queremos que gastéis más para comprar a nosotros, queremos que gastéis más y necesitamos que revitalicéis. Luego habrá que ver en qué queda eso, porque luego el detalle es más complejo que eso y depende también de los sistemas, de los sectores y tal. Daniel, con lo que estaba comentando ahora Luis y
y con los distintos programas y el cambio de mentalidad que explicabas al principio, absolutamente radical respecto de cómo se enfocaban ante los programas y el cambio brutal que ha habido en los últimos tiempos, ¿cómo se puede desde Europa de verdad convencer a los Estados miembros que se tienen que poner a colaborar, pero de verdad que no pueden seguir mirando a esperar a ver qué les digan los demás? Y cómo se puede trasladar también a la ciudadanía europea la tranquilidad de que Europa y las instituciones europeas están haciendo sus deberes. Porque efectivamente en los últimos documentos que hemos visto se proyectan unas inversiones muy grandes. Pero esas inversiones, ¿cómo se traducen? ¿O cómo crees tú que se pueden traducir para ser realistas, no solo en el corto plazo, que claro, lo del corto plazo es lo que decía Luis, mire usted, gasta más en defensa y le compran los americanos, pero esto ya se está acabando, afortunadamente. ¿Cómo crees que se puede traducir y cómo podemos constatar eso los europeos y nuestras industrias, claro? Yeah, thank you. I think if I had the answer to this question, I would be earning a lot more money and would be in a position of power, great power. It is the fundamental question for Europeans. And we've started a bit slowly, I would say, but Europeans, the biggest problem we have today is it's a mentality issue. We do not have in Europe today, the European Commission keeps talking about it, the single European defense market. Felix also mentioned it. We don't have that in Europe today. It's an aspiration, it's an ambition. How to get there is the real challenge that we're facing, because the strange effect that more money has. So when you have an increase in more defense spending, it's not true that you suddenly have an outburst of cooperation between governments. In actual fact, the opposite is true. Governments look inwards. Lewis was echoing the America First principle. Well, they're not unique, by the way. The Europeans are doing exactly the same thing. In fact, if you look at the discussions happening today in France, in Germany, pretty much every country with a real industrial base, they are all thinking about how much money they will invest on their own defense industry. In Germany, one country where we've seen actually the biggest shift in mentality, where they have announced that they will invest 500 billion euros in new infrastructure and defense. And not to be too cruel, but if you travel to Germany, you see why they need to spend 500 billion on infrastructure and defense. But the question then for the Germans is, what part of that additional investment will you Europeanize? What is your ambition there? And so far, the German government, with the exception of air and missile defense, they've not come up with a different idea or new ideas on where that money should go. In countries like France, where they have a big defense sector, their biggest problem is getting over the mentality of sharing, sharing and caring with their partners. It's very difficult for them. If you look, for example, at the SCAF, at the FCAS project, the Future Combat Aircraft System, where you have France, Germany, and Spain, look at the politics there. Look at the politics there. You have, on the one hand, Spain and Germany who want to push forward with this fighter. And in France, you have two different ways of thinking. You have, yes, the European cooperation avenue, which is, yes, we should cooperate with our European partners. And then you have the traditional reflex, which is, we're not going to share our technology with anyone. We want to be in charge of the project. You will do what we say, etc. That mentality needs to be broken before you can really have a genuine cooperation. My fear is that, at least for now, we have a lot of examples of cooperation in defense innovation, at the level of defense innovation, which, by the way, is very much needed for Europeans, but it's the easier part of the defense procurement cycle and development cycle. Innovation is the easier part. The really tough part is when we get to the discussion about what common projects of investment in defense do we want at the European level. Now, in the white paper that Felix also mentioned, the European Commission has between 9 and 11 different capability areas. Brilliant. It's what we need. It's based on what NATO has also said we need. But if you ask today member states who is prepared to lead and develop each of these projects, you will not have an answer today. There's no coherent answer.
So that's where we need to, politically, we need to get to a stage where we have governments taking the lead on these big capability projects. Another factor which I think is very important and which Felix also referred to as well, is that when we talk about the defense sector, we are thinking mainly about the large defense firms and big companies and defense companies. It's very difficult for them to change their mind. I mean, they're actually quite conservative actors in the defense sector. They got used to the status quo. They see in front of them more money, it's true, and more contracts, it's true, but it's very difficult for them to work with new partners. A lot of the supply chains, a lot of the existing partnerships in Europe are done on a national basis, not on a European basis. So we also need new partners in the defense sector, in the commercial sector, in research institutes, universities, technical colleges, technical institutes. These will be the guys who will break down more barriers between European countries. And that is what we really need here to get a single European defense market. Looking at regulation, simplifying regulation is a very good way. Having more money is a very good way, but it's political ambition at the end, right? Which member states will sign up to develop the next big defense project? That will be key. Another point as well, I have the impression that in Europe, our defense sector is still existing on the capacity that we had yesterday, right? If you see the big companies, how they're acting, they're not necessarily producing new factories and employing new people. They're buying factories and they're getting people from different member states. It's a kind of vulture situation, right? Scavenging. So we need to get to a stage where we are building more production capacity, right? And capacity is not just factories and buildings, but it's the people you put in those factories and buildings. And for me, another factor that is very important is the political messaging for all of this, right? We have more money. We all understand that defense is important, but we also have to be realistic in understanding that every member state has a different threat perception, right? Again, you cannot compare how in Spain you view the world compared to the Estonians or the Polish or etc. So I think having one narrative which says that the Russians could be parachuting in your capital cities and that should be the reason you invest in defense, that's probably not the right way to go in every member state. I mean, the Estonians don't need to be told that, the Poles don't need to be told that, they already agree with this. The big problem is the rest of Europe, Southern Europe, Western Europe, where we need a different way of thinking about our defense. Yes, we need capabilities, yes, we need armed forces, yes, we need to prepare for a world where the Americans may not be there for us, but on the other hand, let's have a conversation about what's good for our competitiveness. You mentioned that, Felix. What's good for our industry? What's good for technology development? Where do we want all of the young people that are going through university now and school? Are they going into math, science, technology subjects? That's what we need, actually. Otherwise, we will not have an industry. So there are lots of questions when you start to unpack what we mean by capabilities, what priorities are, becomes harder and harder. But we need political courage, ambition, essentially. That's what we need. Not necessarily money, we need ambition. Bueno, la ambición política y de querer ser mejores y más grandes siempre tiene que presidir un liderazgo. Y en ese sentido, feliz el liderazgo que pueda tener la Unión Europea a la hora de que los Estados miembros de verdad nos fiemos de lo que queren y las industrias españolas, cuando estamos hablando de España, se fíen de lo que se quiere hacer en Europa, es algo muy importante. Quiero decir, por ejemplo, la reforma de la Comisión. La reforma de la Comisión nos ha traído un nuevo comisario, pero no un comisario de defensa, un comisario de la industria de la defensa, que a los efectos de conseguir ponernos de acuerdo sin necesidad de tener un acuerdo político, es más fácil tener un comisario de la industria de la defensa que tener un comisario de la defensa, porque cada país quiere mandar sobre su parte alícuota de los intereses de defensa de su país. España, sin ir más lejos, tenemos nuestras necesidades en el sur, que no son las mismas que tiene Estonia o que tienen, por ejemplo, o que tiene Polonia o los países fronterizos con Rusia.
no es cómo se puede desde España, y qué crees tú que tiene que hacer España para de verdad ser un partícipe importante y que se haga oír, porque efectivamente si el reparto de capacidades o de desarrollo de las capacidades no lo hace alguien en quien todos hayamos delegado la capacidad de hacerlo, ¿esto cómo lo hacemos? Y esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo siempre. Ya sé que es una pregunta que tiene muy mala contestación. Pero claro, ahí también está la cuestión, porque Estados Unidos es un agente, China es un agente, Rusia es un agente. Nosotros somos muchos y queremos ser un agente, pero para eso tendremos que tener una voz. Y con esta pregunta luego ya vamos a dar la voz al público. Félix. Esto de que antes era la defensa se ha ido ampliando, ahora hay muchas más cosas, ¿no? Hay nuevos actores, nuevos países, nuevos sectores de la sociedad que participan y esto va pasando de lo que antes era una cuestión de un ministerio a una cuestión intergubernamental y ahora ya en muchos aspectos es de toda la sociedad. Si no hay un proyecto de educación tecnológico, de investigación de un país, no acudirán estudiantes, no formaremos talento. Entonces, es mucho más cosas. Y ese es un problema. La ventaja de la Comisión Europea es que tiene esta visión más holística y por eso el libro blanco constantemente está mencionando este enfoque, ¿no? Hay que implicar a toda la sociedad, ¿no? Y ahí la ventaja comparativa de la Unión Europea es que puede movilizar todos estos sectores, puede mover fondos de un lado para otro, integrar. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre hay alguien que recuerda a la Comisión, y es cierto que no tienen competencias para decir a cada país qué debe gastar o no. Pero la Comisión no tiene presencia en algunos grupos de trabajo y tiene mucha influencia porque incentiva esa cooperación transversal. Incentiva, de tal manera que a lo mejor los Estados miembros no acaban de ver, muchas de sus empresas ya están votando con los pies. Empieza a haber un proceso de relocalización de centros, se conocen porque son empresas como las españolas que ya han salido fuera, conocen de la mano del Ministerio de Defensa, pero conocen ya el ambiente y ya reciben recomendaciones, invitaciones de otros ecosistemas y ya pueden dónde elegir, ¿no? Y esto es algo que cada gobierno tendría que hacer, porque si no se espabilan y no crean esa expectativa o no canalizan, es muy probable que veamos a ver cómo se acaban incrustando en ecosistemas europeos o dentro del propio territorio nacional, en alguno de los corredores más que en otros, esas necesidades, ¿no? Esas ambiciones que van desde lo individual, lo universitario, los centros tecnológicos, mucho más amplio. ¿Qué es lo que puede hacer España? Lo que puede hacer España es distinto, en mi opinión, de lo que puede hacer el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene una visión muy importante y lo que tiene que hacer España, el Gobierno, es tener esa visión de lo que es la política industrial, de qué es la seguridad económica, de qué queremos vivir en el futuro, a largo plazo, y cómo hacemos la transición. Y esas pautas las debe marcar el Gobierno. Ya sé que no es el mejor momento y no estamos tranquilos y demás, y por eso es la sociedad, yo creo, la que tiene que ir haciendo estas propuestas. Pero hay que tener visión, hay que darse cuenta de lo que está pasando en Europa. La base tecnológica industrial de la defensa nacional europea, tal y como la hemos conocido en las décadas anteriores, va a durar muy pocos años. Y es cierto que hay indecisión, pero en el momento que alguien se empiece a mover, si no tenemos un plan de respuesta inmediato, si no hemos sondeado antes a las partes quién va a salir, quién va a participar en estos proyectos, qué queremos, hay que marcar territorio, ¿no? Y eso necesita
ya digo, una dirección política no del Ministerio de Defensa, que bastante tienen con gestionar bien lo que hacen, sino mucho más amplia. Por eso, una de las pocas cosas que he visto en el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa es que aparecen nuevos actores, Ministerio de Industria, consejos de dirección, nuevos instrumentos, y ese es el futuro. La industria es mucho más importante que la industria de defensa y hay que defenderlo. Bueno, pues abrimos un turno para aquel que quiera plantear. Sí, aquí. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por las excelentes presentaciones. Yo que estoy en el mundo de la protección civil, quería preguntarles si no ayudaría un poco a elucidar ese debate de cañones o mantequilla, si se preparara a la población civil, como están haciendo algunos países, los más cercanos a Rusia, por supuesto, pero últimamente Alemania, para estar mejor preparada ante catástrofes, emergencias y eventualmente episodios bélicos. ¿No ayudaría eso a facilitar ese debate de que hay que invertir en defensa, estar mejor preparados? Muchas gracias. A ver, what do you think? Very good question. Very good question. I think, at least from the European Union perspective, it was no coincidence that the white paper on defense was released at the same time as the preparedness union for the strategy for preparedness union, which indeed gets into the discussion about where the line should be drawn between defense proper and civil protection. And in Europe, the line is not so clear in terms of investment. So what the strategy is telling us is that actually in the defense sector, there are lots of technologies that can be procured already, which can, what we call, be used in a dual-use sense, right? And not just civil protection, but also border management. So defense, border management, civil protection. Obviously in Europe as well, different countries are affected differently by different types of natural disasters. I think in Spain it's obviously very clear in the recent months the types of disasters that were experienced here. And of course, if you're a person sitting in front of the television, you're probably not looking at defense as much as a problem as civil protection issues and natural disasters, which in Europe will become a factor of life for us anyway. So money will help, but it's the same. The shared experience that defense and civil protection have is on the people that run it, right? So when you invest in defense and in civil protection, you need to have the right people, you need to have the right equipment. And I think the other thing which is becoming more acceptable is that civil protection and defense is not just for professionals in that field, right? You have to involve people. It's very interesting in the preparedness union strategy that it is also calling potentially for citizens of the European Union to be prepared for 72 hours of crisis, be that war, be that natural disasters, all sorts of issues. So asking the question, are we prepared for that type of crisis? I think the answer today is not really. Maybe some parts of Europe are, but not every part. And we should not be naive as well, which is that when we have certain natural disasters or civil protection issues, do not underestimate how they can also be used by external actors to create divisions within our society and between countries as well. This is a factor which I know the Russians love doing as well, to divide opinion, to keep people antagonized in society. So it's very, very important, I would say. But at least if you look at it from the perspective of Brussels, which I know best, they're trying to bring all of these issues together. One final point on this, I mean, at least at the EU level, we apparently have mechanisms, right? We have crisis response mechanisms for all of this. Here the question is how effective they really are on the ground when Europeans face problems, right? And for that, they have also called for more resources in Brussels.
We need more people, we need more skills, we need more technologies. And don't forget also that we already have existing capacities at the European level, which actually are very, very good. I mean, not far from Madrid, in Torrejón, you have the EU Satellite Center, for example, which is invaluable for these types of things, for defense and civil protection. So it's becoming more important within the agenda. Now we will see with the next budgetary cycle if the money will be put where it needs to be put. Solo Sí. añadir a lo que he dicho. Yo recuerdo que cuando se aprobó la estrategia de preparación por la que la Unión Europea se dio cuenta que el sistema general de resiliencia, protección civil estaba debilitado y había que renovarlo, los periodistas nos preguntaban constantemente, bueno, vamos a tener que comprar el kit de supervivencia de la comisaria, era la broma, ¿no?, del momento. Luego llegó el apagón, ¿no? Y lo que habíamos estado recalcando es algo que también ha mencionado Daniel. Lo importante del kit era decirle a los ciudadanos que dependían de ellos mismos, no podían esperar toda la ayuda de su país, de la Unión Europea, que había una parte de responsabilidad suya en esta situación. Y eso es parte de la excepcionalidad. Recordar a los ciudadanos de que no están seguros del todo, que hay parte de su resiliencia que deben cuidar ellos, sea el kit, sea las claves digitales, sea la salud, muchas dependen de los ciudadanos y ya no dependen exclusivamente, no se pueden delegar a los Estados, a la Unión Europea. Aquí. Pues muchísimas gracias por su intervención y permítanme que le diga una cosa. Los encuentro en plena forma, incluido el presentador. Y todos, creo que en este ambiente estamos todos de acuerdo. Aquí no es mantequilla o cañones, aquí es mantequillas y cañones. Pero yo aquí hoy, no he entendido o me he confundido, o les pregunto a ustedes, ¿defensa para qué? Es decir, ¿la defensa es contra el ruso o para salvar a las afganas que están ahora masacradas o a los de Gaza? ¿Es para defendernos nosotros o defender nuestros valores allí donde... ¿Estamos hablando de cooperación o estamos hablando de unión? ¿Cooperar entre los ejércitos cada uno por su lado o queremos realmente un ejército? La pregunta que les hago a ustedes, efectivamente, ¿tenemos claro en Europa, incluso en España, para qué queremos la defensa europea? Bueno, yo creo, y perdón porque voy a tomar yo primero la palabra, porque bueno, podríamos estar hablando 3 días sobre esto, efectivamente que esa es la cuestión. Europa tiene que decidir, y los europeos tenemos que decidir, y dentro de ellos los españoles, qué tipo de país o de conjunto de países queremos ser y si queremos tener voz propia en nuestra defensa y en todos los aspectos de la vida internacional. Si uno quiere ser un actor importante en la vida internacional para tomar sus decisiones en muchísimas cuestiones que afectan todos los días a los ciudadanos, tiene que ser capaz de defenderse. ¿Defensa para qué? La defensa te garantiza, bueno, desde mi punto de vista, la defensa garantiza la libertad. La defensa garantiza que tú puedas ejercer tus derechos y disfrutar de tus libertades. Si no hay seguridad y no hay defensa, me da igual. No puede haber un sistema educativo y los niños no pueden ir al colegio, ni puede haber una salud pública, ni un sistema de pensiones. La defensa y la seguridad, desde mi punto de vista, es la base de todo. Y sin seguridad y sin defensa, aunque hablemos de libertad o otro tipo de valores, no podrán ser ejercidos. Eso, desde mi punto de vista, es así. Luego ya, obviamente, las interpretaciones políticas de si es lo de los ejemplos que acaba de poner cuando ha preguntado, eso es otra discusión, pero que la defensa es necesaria y es necesaria para ser alguien en el mundo en el que estamos, no por tener más tanques vamos a ser más importantes, pero sí, si somos un país o un conjunto de países, si estamos hablando de la Unión Europea, o un conjunto o un colectivo que se defiende a sí mismo, si estamos hablando de la OTAN, que tiene capacidad
que tiene capacidad para defenderse a sí mismo, tiene capacidad también para imponer o para poner encima de la mesa su criterio. Si no, no la tiene. Eso creo yo. Me habían preguntado atrás del todo primero y luego aquí y luego ahí y terminamos con Miguel Ángel. Buenos días. Tengo la impresión de que en las últimas semanas ha habido un cambio radical de lo que es la concepción de la defensa tradicional, es decir, tanto el ataque con drones de los ucranianos como la entrada de Israel con la precisión con que lo ha hecho en el conflicto de Irán, han modificado de manera muy sustancial una idea básica de lo que era la defensa, de lo que era la preparación, y no sé hasta qué punto, y me gustaría oír vuestra opinión, hasta qué punto una Europa tan pesada a ratos con sus 27 centros de decisión y todo esto es capaz de reaccionar ante un cambio tan claro y tan evidente en tan poco tiempo, basado en inteligencia, basado en conocimientos muy distintos y basado en una ligereza de actuación muy diferente de la que había habido hasta ahora. Bien, vale, sí. Bueno, a ver, no sé hasta qué punto es una pregunta o un comentario, porque yo creo que usted mismo ha medio esbozado una respuesta, ¿no? Efectivamente, estamos en un contexto que requiere mucha agilidad, ¿no? Para adaptarse a los cambios que hay tecnológico-militares y aplicarlo a soluciones militares, ¿no? Yo creo que la Unión Europea a lo mejor no es el actor que está en mejores condiciones para producir nuevos conceptos operativos que adopten nuevas soluciones tecnológicas. Eso es más territorio de la OTAN, de los Estados miembros. Pero la Unión Europea, lo que sí que tiene, una ventaja competitiva que tiene la Unión Europea es que tiene dinero, que tiene políticas de investigación, que tiene políticas de innovación y que tiene política industrial, que es algo que, por ejemplo, la OTAN no tiene, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eso plantea un desafío adicional para la Unión Europea, lo que estás mencionando, en concreto, que es un poco el sujeto de nuestro informe. Es que tenemos también añadir que si ese escenario operativo está cambiando en Ucrania, los ojos de la Unión Europea, de los países, tienen que estar en Ucrania. Y si estamos viendo una evolución de los drones sobre el plano táctico, hay que estar allí, hay que estar nuestras industrias allí, porque están trasladando lo que ocurre en el campo de combate a los departamentos de investigación y desarrollo en tiempo real. Y si no estás allí, todas tus grandes empresas tecnológicas están fuera del momento del cambio. En la esquina, aquí a la derecha, atrás, habían pedido la palabra. Hola, muy buenas. Gracias por la presentación. Mi pregunta es para el profesor Fiot. You mentioned that member states need great political ambition if they want to achieve common defense objectives and a shared mentality on that issue. So even Arteaga mentioned that they cannot do it solely on the member states. So my question with that in mind is that I was wondering if you consider that the current institutional architecture in the Council, for example, is feasible for that mentality, for that shared mentality, and if it is limiting that ambition, so how it should be reformed to ensure that the European defense goes through and is channeled through the European Union, and if the future of the European defense is just on initiatives like PESCO. Thank you. Yeah, I will try to be short. It's a very good question, by the way, excellent question. If I can be a bit maybe provocative, I would say that maybe PESCO projects, we really need to think about how they're designed and continued. There is already a big discussion in Brussels about how to make PESCO more effective, but if we're looking at the next weeks and months ahead, the question will be firstly on continuing with the Defence Fund, but then also seeing who is ready to launch projects with the safe loan instrument. And that's a big question because actually if you look at the loan instrument, the borrowing rates for most
states are not that advantageous. For some of them there are, but for others not. So then the question becomes, well, what is the political incentive to take a loan from the EU level for defense? And that is political, not financial or economic, right? And that's interesting because I think we're still waiting for governments, as I said in my presentation, to be bold and come forward with some ideas. You will remember a few months ago in the wake of the Ukraine war that the one big capability idea that emerged was air and missile defense shield in Europe, right? But that was not even really launched as an EU project at the beginning. It was a German idea outside of NATO and outside of the EU. Now we will see whether or not there is an ambition to make it an EU project, right? So this is one area. We need these types of big projects because I think, as also Felix has said, it's not that you just develop missiles or air defense systems or sensors. The technology behind it is vital for our industry. We will not have a technological base without these types of products. And for some governments, and here I will be probably even more provocative, for some governments, they still think that they can just import everything they need from outside. This is a short-term approach, but long-term, all you're doing is reinforcing the structural problems of the defense market in Europe. So this long-term ambition can only come with projects. I am personally still waiting to see what will come of the new government in Germany as well. We have a new government in Germany, but they haven't yet given us any impulse on what cooperation will look like with France and other close partners, Spain, Italy, etc., etc. So this will become, I think, probably after the Hague summit, it will become a lot clearer once we get a better picture of what the Americans expect within the alliance. This will probably add a bit more ambition to what Europeans are doing. Muchas gracias. Nos hemos pasado un minuto. Miguel Ángel, vas a hacer la última pregunta y cerrar. No, por respeto al público, porque la hora de terminación es la 1:30 y ya nos hemos pasado un minuto. Hay que cumplir. Bueno, entonces, muy brevemente. Primero, que quede claro que lo que quiere ser Trump es Putin. Segundo, que... Esto no es una pregunta. No, no. Es una observación. Segundo, ¿qué estaríamos diciendo si fuera Putin quien dijera lo que está diciendo Trump? Que se queda con Canadá, que se queda con Groenlandia, que lo de Panamá, que vamos a verlo, etcétera. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿A qué nivel de amenaza nos estaríamos acercando? Tercero, lo que plantea el paper, el dilema de la defensa. ¿Puede capitalizar, quitemos España, pongamos... ¿Puede capitalizar Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, su contribución a la revitalización de la defensa europea? Pues no puede, porque tiene unos socios de gobierno que se le echarían al cuello. O sea que está en una posición muy difícil, y con esto termino, porque todo lo que sea apoyar, contribuir, cumplir con lo que le están pidiendo la OTAN, le va a merecer un reproche que tal vez puede ser letal de sus socios. Bueno, pues terminamos con esta reflexión, feliz reflexiones, muy interesantes, por cierto, y muy, desde mi punto de vista, muy acertadas, pero ese es mi punto de vista, no el del Real Instituto Elcano. Muchas gracias a Luis Simón, a Félix Arteaga, a Daniel Fiot, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación.